Muy bien. Buenas tardes con todos. Bien. Vamos a dar inicio entonces a este bloque de inmunología y bueno, en esta oportunidad yo estaré a cargo de la moderación. En esta tarde tenemos la presencia de Diana Camero, quien va a hacer la primera presentación. El tema que va a tratar la doctora Diana es el fluoroinmunoensayo como herramienta diagnóstica para desórdenes inmunológicas. Sobre Diana Camero, que es de Colombia, ella es bacterióloga de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, es especialista de gerencia de mercadeo de la Universidad EAN Colombia y es especialista de producto para la línea de inmunodiagnóstico de Thermo Fisher. Muy bien, entonces recibámosla a Diana con fuertes aplausos. Bueno, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la presentación. Hoy voy a abordar un tema que creo que es de mucho interés para todos y creo que todos hemos sufrido o conocemos a alguien que haya sufrido alguna enfermedad alérgica. La idea de esta charla es mostrarles a ustedes la importancia del fluoroinmunoensayo o FIA como un método que os va a ayudar mucho al diagnóstico de las alergias. Yo me imagino que todos alguna vez o sufren o tienen algún familiar, algún amigo, alguien cercano a las alergias, o estoy equivocada, ¿cierto? Todos alguna vez. Este impacto y la charla va dirigida en especial a este buen diagnóstico que podemos tener con los niños. Los adultos también somos muy importantes, pero esto va a cambiar la vida en especial de los niños. Estamos hablando que las alergias respiratorias tienen el asma afecta más o menos el 22.1% de la población mundial. Más o menos 400 millones de personas sufren de rinitis alérgica. Los otros temas pueden ser la dermatitis de contacto o aún más fuerte o más común las alergias alimentarias. Lo más importante es saber si estos pacientes tienen o no alergia. Y la idea es que yo les voy a contar todo lo que deberían saber o quieren saber del diagnóstico de alergia en 30 minutos. O bueno, esa es la idea. ¿Qué es importante o qué es la alergia? No sé si lo podemos hacer un poquito más interactivo para que ustedes me cuenten y no sea como tan plano. ¿Qué es la alergia? ¿Qué creen ustedes que es alergia? Una, dos personas que se arriesguen a contarme qué es una alergia. ¿Nadie? Bueno, está bien. Ahí está la respuesta, ¿no? Una respuesta del cuerpo frente a partículas o en este caso hablamos de algunas proteínas que son inocuas. Generalmente hablamos de la alergia al perro, a la leche, al ácaro, como que lo más común. Muchos individuos y el normal ser es que nosotros no produzcamos esa IgE, es una inmunoglobulina, que va a ser la mediada, en este caso, para una hipersensibilidad tipo 1. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque no todas las alergias se van a diagnosticar en equipos de laboratorio, no las vamos a diagnosticar nosotros en el laboratorio. Nosotros vamos a cuantificar la IgE, pero hay otros tipos de alergias, por ejemplo, que esto tiene ya. Hay alergias que son mediadas por células, todo lo que es dermatológicamente hablando. La alergia a los aretes, que es algo muy común, que digo, no, es que me pongo las aretas de fantasía y pum, la oreja así. No es una alergia que vayamos a medir por en el laboratorio, esa la tiene que hacer el alergólogo, la tiene que hacer el dermatólogo. La alergia al frío, por ejemplo. Hay personas que realmente son alérgicas, su sistema inmunológico responde cuando tocan agua fría, cogen algún hielo y el diagnóstico es muy curioso, lo hace el alergólogo pasándole un hielo en el antebrazo a la persona y se le hace una roncha. Son alergias, pero no IgE mediadas. ¿Qué sucede con estas alergias IgE mediadas? Son de respuesta rápida y pues tienen algunos síntomas que son mucho más graves, como puede ser el shock anafiláctico. Entonces, acá vamos a hablar de la hipersensibilidad. La hipersensibilidad puede ser no alérgica o puede ser alérgica. Y al ser alérgica puede ser, perdón que esté
indicador me toma el pelo. IgE mediada o no IgE mediada. Esto está como raro. Perdón. Al ser no IgE mediada, les decía, la dermatitis de contacto, puede ser una eosinofilia, en el caso de una gastroenteropatía, puede ser una alveolitis alérgica que es mediada por IgGs, específica a algunos alergenos. Igual puede ser IgE mediada, atópica y no atópica. ¿Qué es ser atópico o no atópico? Más adelante se los voy a contar. Cuando es no atópica, generalmente pues, es a la picadura de los mosquitos, a los parásitos, a algunos medicamentos, que son un tema muy bien debatido y muy interesante cuando tratamos de unir laboratorio con el médico, porque hay ciertos medicamentos que nos los piden al laboratorio, pero para el médico sabe que no es IgE mediado, pero igual nos piden esas pruebas. Caso puntual, los AINES. Los AINES, los alergólogos saben que no siempre su respuesta alérgica es IgE mediada. Entonces hay técnicas y hay ensayos de laboratorio que no tienen estos resultados porque no está comprobado que su mecanismo inmunológico sea IgE mediado. Les decía que es la atopía. La atopía básicamente es cuando nosotros o el ser humano tiene una predisposición a producir altas cantidades de IgE, de inmunoglobulina E, frente a estos alergenos o a estos carbohidratos, esas proteínas que no deberían. Lo más importante, digamos que los podemos resumir en un par de grupos: alérgenos inhalantes y alérgenos alimentarios. En cuanto a los síntomas, yo les decía, rinitis alérgica, asma, eczema, que es la dermatitis de contacto, son como los más comunes, siendo pues vuelvo y retomo, la reacción más grave inmunológicamente hablando, el shock anafiláctico. ¿Por qué es importante un correcto diagnóstico en el momento preciso? Hay un tema que se llama la marcha alérgica y se da desde los primeros meses de vida en el caso de los niños. Vamos a tener una mayor incidencia, normalmente, y los que somos papás o mamás, nos damos cuenta que los niños chiquitines, lo primero que presentan cuando tienen una reacción alérgica es cutáneo. El pañal, la crema, entonces el niño se brotó, le pusimos la primera muda y se brotó todo el cuello, y si no, es una dermatitis de contacto o una dermatitis atópica, ¿sí? Empiezan a decir, bueno, vamos a ver. Entonces, ay, no, esto me toma a mí el pelo, no va a lograrlo. Bueno, vamos a ver. Lo primero que se va a aparecer en los niños, antes del primer año, puede ser una dermatitis. Si este niño tiene la predisposición, más adelante va a presentar signos de alergia alimentaria. Entonces es cuando empieza sobre los 6 meses la introducción de alimentos. Entonces se comió, el caso puntual de una nena de 9 meses, le hice una sopita con pollo y ¡pum!, se enronchó toda. Yo, casa de herrero, asadón de palo, trabajo con alergias y toma. Mi hija hizo una reacción alérgica al pollo. Entonces dijeron, ok, no le he vuelto a dar sopita de pollo porque necesito ver cómo es su respuesta. Fue primer contacto. Todos ustedes saben que el primer contacto es donde se sensibilizan. En un segundo contacto la respuesta puede ser mucho más fuerte. Por eso es importante tener ese diagnóstico preciso. Pasado el tiempo, alrededor más o menos de unos 3 años, si estas alergias, en un punto de ver si aquí a la media hora lo voy a lograr, no se tratan, no se manejan, más o menos hacia los 3 años estas alergias pueden migrar, digamos, pueden cambiar. Algo que tiene la alergia es que si yo nunca he sido alérgico, fácilmente a los 50 años, ¡pum!, resulté alérgico a algo. O vengo siendo alérgico a algo y a veces ¡pum!, ya no lo soy. Pasa muy seguido, por ejemplo, en el caso de las penicilinas o algunos medicamentos. Resulta que yo lo era y ya no. O antes comía algo y me causaba algún daño y ya no. Nuestro sistema inmunológico se trata de sensibilizar con algunas cosas, o al igual que un iceberg, va sumando, va sumando, va sumando y en algún punto ¡pum!, salió la reacción. Por eso a veces somos alérgicos tardíos. Entonces el siguiente escalón viene a ser el asma, que es muy persistente, y pues todos saben que una crisis asmática frente a algún alergeno también puede ser causante de una muerte. Y ya por último y más persistente, que muchos sufren, la rinitis.
Y no, a veces no lo pensamos como la rinitis de la molestia, un picorcito, pero una persona realmente rinítica que tenga un contacto con un alergeno, digamos, una persona alérgica a los ácaros en un ambiente como el que estamos, que hay tapete, y es súper, esto lo van a ver así, ojos llorosos, los mocos, no pueden respirar, no pueden hablar, y realmente son situaciones muy limitantes para su vida. Entonces es muy importante lograr un diagnóstico en etapas iniciales. Esto es más o menos como el buen resumen, pero lo más importante es resaltar que la evolución de la alergia es progresivo, como les comentaba. Entonces, si lo podemos diagnosticar en niños pequeños, vamos a tener vamos a mejorar la calidad de vida de ese niño y de esa familia. Acá ustedes pueden ver los principales alergenos en el caso de las edades escolares o los primeros alimentos. Estamos hablando de una prevalencia, esto es un estudio mexicano por aquello del cacahuate. Siempre vemos que la leche es uno de los principales alergenos que producen respuesta en niños menores de 5 años. Ustedes pueden verlo aquí en rojo. Estamos hablando que eso es el principal alergeno. El otro que todos cuantificamos es el huevo. Siempre van de la manito. Alergia a huevo, alergia a la leche. Pero, la alergia al maní es muy importante y en algunas poblaciones en Estados Unidos es importante más que en Latinoamérica, curiosamente. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hacen de manera diferente el maní. Y a esto voy dando unos pines para lo que es alergia molecular, para donde quiero llevarlos un poco con todo esto. Hay proteínas que se degradan de acuerdo al calor, cómo se preparan y toda la cosa. En Estados Unidos el maní y ciertas proteínas del maní son extremadamente alergénicas y pueden causar un montón de muertes en pacientes que de acuerdo a su perfil alérgico y de acuerdo al perfil molecular deben o no cargar su EpiPen para no tener un shock anafiláctico y posiblemente llevarlos a la muerte. En México hay pacientes que estando en Estados Unidos se sensibilizaron y van a México y en México pueden comer maní y no les pasa nada. Porque resulta que en Estados Unidos cuecen el maní, lo cocen, y en México lo asan, lo preparan diferente y las moléculas cambian. Y de esa manera cambia la estructura del alergeno y ya no crea sensibilidad. Es un tema muy amplio y si nos ponemos con cada uno de los alérgenos no acaba en media hora. ¿Por qué es importante trabajar esto en los niños? Muchas veces, y con los médicos de primer contacto es con quienes nos gusta trabajar más, porque son los que ven de primera línea al niño. Y muchas veces dice, alergia al huevo, no coma huevo. Alergia al pollo, no coma pollo. Pum. Alérgico a la leche, no coma. Resulta que muchas veces llegan al servicio ya de médicos los niños con desnutrición. O llegan con los cuadros que dice la mamá, doctor, yo ya no sé qué darle. O sea, este pobre niño es alérgico a todo, me he dicho, a la vida. Tengo el caso, una cliente me dijo, mire, es que el paciente llegó y me dijo, soy alérgico a todo y estoy tomando caldo de pollo porque no puedo comer más. No puedo comer nada más porque soy alérgico a todo. Le hicieron el perfil en el laboratorio y a lo único que era alérgico, adivinen a qué era. Al pollo. Y estaba comiendo pollo y no le presentaba la resta. Pero su respuesta tenía una concentración de IgE frente al pollo. Pero el médico le dijo, no sabe que no coma nada. Entonces, muchas veces necesitamos que el médico también entienda la gravedad de andar quitando toda la parte alimentaria de los pacientes. Podemos tener el diagnóstico de todas estas patologías y la idea de esto es poder identificar el alergeno desencadenante. No como a este paciente que les digo, soy alérgico a todo. Entonces dices tú, no, que como, que es algo que vivo. También poder tener esas herramientas de, ok, soy alérgico al pollo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo puedo ir a pasear a un hotel en otro lado y puedo vivir? Que eso es lo más importante. Y también la idea es que con el florencio inmunoensayo
ustedes pueden llegar a permitirle al médico identificar bien para que el tratamiento sea muy acertado. A esto voy, donde dice uno, generalmente, ¿qué pasa? El paciente va o nosotros mismos vamos, nos medimos una IgE total y digo, medio alta, soy alérgico. Ahora me hago una IgE específica y digo, soy alérgico a la leche. Conclusión, no como leche. Siempre debemos tener muy presente que el diagnóstico de la alergia lo hace el profesional, el médico, teniendo en cuenta la historia clínica, las pruebas de sensibilización, que en este caso hablamos de la parte de laboratorio, ay Jesús, y el examen físico. No, esto ya apague y vamos, el examen físico. Una vez toda esta historia se reúne, podemos decir si somos o no alérgicos, no solamente con la prueba de laboratorio o el prick test. Esto es un poquito la historia y por qué estamos hablando de toda esta evolución. Y esos son como los antecedentes de la alergia. De alergia se está hablando desde 1872, cuando hicieron como una prueba con polen y empezaron a ver que pues, le acercaban algunas flores a algunas personas y empezaban a estornudar. Entonces, hay algo en estas flores que causa una respuesta, o sea, esta persona estornuda. En 1967 se descubre que ese causal de esas respuestas es la IgE. El primer test de laboratorio se identificó, se hizo y salió al mercado en 1972. En el 74 sale nuestro querido y muy bien ponderado el RAST, que creo que todavía todos usamos esa palabra RAST para el diagnóstico in vitro de alergia. A partir del 2005, y más alto así muy rápido, empezamos a hablar de lo que es el diagnóstico por componentes. Ya el decir soy alérgico a la leche no tiene ningún valor. Soy alérgico al perro, ya clínicamente no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque podemos tener una cosa que es el diagnóstico en la atopía. O sea, puedo no tener las pruebas, tener una cantidad de IgE en circulación frente a cierto alergeno. Podemos hoy por hoy detectar la fuente alergénica. Perro, gato, camarón. Podemos identificar proteínas. A mí me encantan varios casos, pero por ejemplo, hay uno que me parece muy chévere porque creo que todos tenemos o hemos tenido en algún punto mascotas. Antes le decían a uno, ¿usted es alérgico al perro? ¿Qué le pasaba a la mascota de la casa? Chao, el niño es alérgico al perro, la mascota se va. Hoy por hoy hay proteínas, y hay una que se llama la calicreína, es el CANF5, es una calicreína, el antígeno prostático de los perros. Se ha purificado a ese nivel el alergeno de perro, que yo puedo hacerle esa prueba en el laboratorio, y si yo soy alérgica al perro, pero soy alérgica a la calicreína, al CANF5, soy alérgica a los perros machos, no a las perras hembras. Entonces es muy interesante porque entonces si yo tengo una perrita en mi casa, pues no tengo que salir de mi mascota. Hay casos, por ejemplo, en el caso de la leche, eso es como lo más común. La leche tiene la caseína y la caseína es la proteína más estable, termoestable, de la leche. Entonces, si yo soy alérgica a la leche, pero no soy alérgica a la caseína, yo puedo consumir productos con leche que han sido hervidos por más de 30 minutos. Entonces, puedo comerme un pastel, puedo comer algunas galletas o incluso la leche, pero pues tienen que hervirse durante 30 minutos. La puedo meter a la nevera y me la puedo tomar y no voy a tener ningún tipo de respuesta alérgica o inmunológica. Entonces, a ese nivel, la idea es que el diagnóstico lleve al médico a tomar un correcto, ¿cómo se diría esto? Un correcto manejo del paciente y pues el paciente tenga un poquito más de libertad en su día a día. Hay otras pruebas que son la identificación de estas proteínas en múltiplex. Eso se utiliza en los casos de difícil manejo médico. Eso lo utiliza normalmente el alergólogo especialista que realmente tiene el paciente que en el laboratorio es alérgico a todo. Hacemos todas las pruebas y es alérgico a todo. Esas alergias a todo muchas veces van de la mano de alergenos de reactividad cruzada que tienen en diferentes familias. Entonces, para ese tipo de patologías sí se sugiere la identificación por los múltiplex.
El principio de un fluorencismo inmunoensayo, creo que todos lo sabemos, es un inmunoensayo. En este caso, lo que vamos a identificar es un elemento o una enzima que al finalizar nos va a dar una fluorescencia. Yo les decía lo importante entre la sensibilización y la alergia. Ya se ha cambiado desde el ámbito médico, y ahora queremos que también desde el lado del laboratorio se cree la conciencia. Que la IgE que detectamos en el laboratorio es igual a la sensibilización, no a la alergia. Nosotros en el laboratorio detectamos sensibilización, que es diferente a la alergia. Cuando yo estoy sensibilizado y tengo síntomas clínicos, soy alérgico. Si yo estoy sensibilizado, pero paso por donde tengo IgE contra un ácaro y paso, muevo una cortina, alzo un tapete y nunca estornudo, yo no soy alérgica. Estoy sensibilizada al ácaro, mas no soy alérgica. Lo mismo pasa con cualquiera uno de los alergenos. Por eso aquí yo les comentaba que esta integración la hace el médico. Nosotros desde el laboratorio tenemos solamente un pequeño espacio y una pequeña visión, no conocemos la historia clínica del paciente. Porque es importante cuantificar para poder identificar estos pacientes que están sensibilizados. Muchos métodos tienen un límite de detección mucho más alto. Antes, por los métodos y por facilidad, se utilizaba en el área de la alergología las clases. Yo imagino que todas las hemos visto, clase 0, clase 1, 2, 3, a clase 6. Eran rangos donde se calculaba que entre ese rango se encontraba la cantidad de IgE del paciente. Ya con los años se ha ido cuantificando y están los rangos, entonces de 0 a 0,35 era clase 0, se creía que de ahí para abajo eso era negativo. Entonces menor a 0,35 yo no soy alérgico y seguía el paciente así. De 0,35 para arriba el paciente era alérgico. Entonces se ha visto y ya hoy ha migrado y ha evolucionado tanto la tecnología como estos fluorescimos inmunoensayos que les cuento, que el límite de detección y la cuantificación en este caso y punto de corte se ha bajado a 0,1. ¿Por qué? Se ha evidenciado que pacientes con ese aparente rango negativo de 0,1 a 0,35, que antes decíamos no soy alérgico, sí están sensibilizados. ¿Cuándo sé que yo no tengo ese riesgo? Pues cuando no tengo nada de IgE, lo normal es no tener IgE. Si hay casos de shock anafiláctico, dependiendo de la proteína, si el paciente tiene 0,2. Aparentemente con todo el historial era negativo, pero se han encontrado unos pocos casos de pacientes sensibilizados a himenópteros, a abejas, que les van a hacer algún tipo o tienen algún contacto y han presentado reacción de shock anafiláctico con valores teóricamente muy bajos. Igual, se han visto pacientes que tienen una alta concentración de IgE, digamos por acá, valores de 30, 40, que no tienen síntomas clínicos a ese momento. ¿Qué es lo importante? En el caso de los niños, vuelvo a los niños, si los detectamos con esa cantidad o esos pequeños valores, yo les mostré lo que es la marcha alérgica. El pacientito o el médico en este caso debe estar haciéndole un seguimiento más constante a este paciente antes de que empiece toda su sintomatología, de tal manera que no podemos decir que lo va a impedir, pero va a prevenir que presente los síntomas clínicos como tal. Les contaba el tema de la leche, acá está el ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una leche positiva mayor a 0,1, donde el deber ser y el ideal es hacer los diferentes componentes alergénicos. Ya hoy por hoy estos son algoritmos que se encuentran en las guías del EACI, de la Academia Americana, y muchas sociedades latinoamericanas ya tienen esos algoritmos de diagnóstico. Como les digo, ya solamente si soy alérgico a la leche ya no basta. O sea, clínicamente ya no tiene sentido. Entonces, acá vamos a ver la caseína. Ay, Dios mío, no, me doy. La caseína está en rojo porque es el alergeno principal. Tenemos la alfa-lactoalbúmina y la beta-lactoglobulina, que son dos proteínas termolábiles. Estas son las que se degradan en el momento en que caliento
por 30 minutos la leche. Y en el caso de la albúmina sérica es un marcador de reactividad cruzada. Entonces acá pues nada más les muestro la interpretación clínica, es una diapositiva súper gruesa, pero pues ya les acabé de cómo contar. Hay mucha información de diferentes fuentes alergénicas, por ejemplo en el caso del huevo, la clara del huevo, y la clara del huevo la más importante es la ovoalbúmina, el ovomucoide. El ovomucoide es el alergeno que es termoestable. Los análisis de sangre in vitro tienen la capacidad de detectar y cuantificar la IgE. ¿Por qué hago énfasis con esto? Porque están las pruebas en vivo que hacen los alergólogos, que son en piel o en la espalda por parche. Y estos son, pues, tienen una muy buena sensibilidad, dicen ellos, les gusta mucho, pero no tienen la posibilidad de cuantificar y cuando hablamos de componentes moleculares no los tienen. Otra ventaja que tiene los análisis en sangre es que no llevan a ningún riesgo de anafilaxia. ¿Por qué? Porque pues, es una muestra de sangre que se va para el laboratorio. Los in vivo tienen esa posibilidad de que aunque sea pequeña la cantidad del alergeno, pueden desencadenar una respuesta inmunológica que puede causar una anafilaxia. Y en los pacientes que tienen algún tratamiento de antihistamínicos y esto, cuando les toca hacer pruebas in vivo, les toca suspender su medicación para hacer el diagnóstico in vivo. En el caso de estas pruebas de laboratorio, no hay problema si el paciente está tomándose sus antihistamínicos, si en el caso de las mujeres si estamos en embarazo, si hay problemas de piel, un eczema bastante fuerte, el paciente que se hace la prueba en sangre pues no tiene ningún inconveniente. Les contaba del RAS. El RAS pues ya hoy por hoy, aunque el término ya no se usa, bueno, la prueba ya no se usa, el método como tal, fue un método tan bueno, que la palabra nos quedó en la impronta. Entonces muchos médicos piden RAS para leche, RAS para perro, pero el RAS realmente era una prueba, un radioinmunoensayo, un radioalergoabsorción, que era un ensayo con un isótopo radioactivo con yodo, y pues ya hoy por hoy todos sabemos que en el laboratorio las pruebas de RIA desaparecieron. La utilidad clínica que tienen todas estas pruebas, el diagnóstico inicial. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Saber cómo está este paciente el día de hoy. Llegó mi paciente, me dijo que tenía alguna reacción alérgica y voy a cuantificar esta IgE de acuerdo a los síntomas. ¿Es o no alérgico? Después de esto podemos decirle, ok, su pronóstico. Yo les decía, podemos detectar límites muy bajitos. Entonces, al día de hoy, ok, pronto usted no tiene ningún síntoma, pero nos vamos a ver en 6 meses, nos vamos a ver en 1 año, porque ahí hay temas que tenemos que manejar. Y el seguimiento. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una cuantificación de IgE, podemos ver, y lo que se espera después de una inmunoterapia, es que las concentraciones de IgE en sangre bajen. Casos muy interesantes, por ejemplo, la alergia a los ácaros. Dermatofagoides teronísimos es un ácaro que nos acompaña a todos nosotros para arriba y para abajo y es muy alergénico. La inmunoterapia, hay unos extractos que tienen solamente 2 componentes. Para los ácaros tenemos 4 componentes identificados. Está el ácaro, pero está el DERP1, el DERP2, DERP viene del dermatofagoides teronísimos, el DERP10 y el DERP23. Yo les cuento de esas cuatro proteínas, no las tengo acá. DERP1 y DERP2 hay extracto para vacunación. Entonces, si yo soy alérgico a DERP1 y a DERP2, pueden hacer mi inmunoterapia. DERP10 es un marcador de reactividad cruzada. Imagínense que resulta que si yo soy alérgica al DERP10, soy alérgica al ácaro, pero puedo presentar reactividad cruzada con cucaracha, con camarón, con una langosta. Entonces, puedo venir, comerme deliciosamente un ceviche de camarones y puedo tener una reacción de alergia, una hipersensibilidad, pero yo no estoy sensibilizada al camarón. Pues la lógica es, me comí un cóctel de camarón, soy alérgica al camarón. Cuando hago un correcto diagnóstico y un buen perfil de diagnóstico de alergias, puedo ser identificada que mi principal
alergeno por el cual yo me sensibilicé fue el ácaro. O fue una cucaracha, que a veces dice uno, me sensibilicé con una cucaracha, pero yo en la vida he comido cucaracha. O sea, yo no me como una cucaracha. Entonces, pues, bueno, digo porque uno no sabe, pero bueno, por ejemplo, en México comen los chapulines. Entonces, ellos también tienen tropomiosinas. En Colombia comemos hormigas culonas, así las llamamos. Entonces, fácilmente, si yo estoy sensibilizada, tengo esa posibilidad de sufrir esa alergia y sufrir reacciones adversas. Volviendo al ácaro rapidito, perdónenme un segundo. Cuando tengo el extracto y, por ejemplo, siendo solamente alérgica al ácaro y empiezan a darme la inmunoterapia y después de 2 años me dicen, no funciona, la IgE sigue arriba, fácilmente es porque soy alérgica al ácaro, pero a una proteína que no está en el extracto con el que me están vacunando. Entonces, después de 2 años sigo sufriendo, sigo con la rinitis y no me ha servido para nada el tratamiento. Otras, que desafortunadamente el tiempo no da, otras pruebas con las que se puede hacer el diagnóstico por el Florencio Inmunensayo es toda la parte de autoinmunidad, donde vamos a tener pues diagnóstico para enfermedades de tejido conectivo, artritis, y lo importante de esto es que pues las enfermedades autoinmunes, ustedes saben, son de origen desconocido a la hora de la verdad, porque son muchas, y tenemos más de 100 actualmente descritas. Solamente así como para dejarles un abrebocas para una futura charla. En el caso de la autoinmunidad, con el FIA, los antígenos son antígenos recombinantes manejados por el sistema de baculovirus o células de insecto, células del sistema de insectos, donde se utilizan células eucariotas para tener mejores antígenos, más purificados y con la estructura real que podemos vernos afectados nosotros, a diferencia del sistema tradicional de las E. coli. Esto solamente por si quieren saber, esta es la guía mexicana de alergia molecular. Los mexicanos sacaron esta guía desde hace un par de años, es muy buena, entonces si quieren escanear el QR para que la puedan descargar, es muy interesante porque trae muchos casos y temas clínicos. Y si quieren más adelante, si ahorita la vuelvo, en esta página, en este QR, también pueden obtener más información sobre los diferentes alergenos que existen actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana Camero, por la presentación. Y bien, vamos a continuar con la siguiente